Bueno, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Nicolás Giovanni Jaime Liscano, estudiante de Tecnología de Regencia del segundo semestre. Eh, bueno, hoy les vengo a exponer de mi podcast sobre la introducción a la lectura crítica. Y dice, la lectura crítica no es solo una habilidad académica, es el sistema inmunológico del intelecto. En la educación superior, donde la información abunda y las verdades suelen ser provisionales, saber leer de forma crítica marca la diferencia entre repetir datos y generar conocimiento. Una importancia sobre la lectura crítica sería, un ejemplo, en la universidad ya no basta como comprender qué dice el autor. El estudiante debe ser capaz de evaluar la validez de los argumentos, detectar sesgos y contrastar la información con otros marcos teóricos. Su importancia radica en tres ramas, podemos decirlo así: autonomía intelectual, investigación efectiva y pensamiento ciudadano. Sobre la autonomía intelectual podemos decir que permite que el estudiante forme juicios propios basados en evidencia, evitando ser manipulado por retórica vacía. Sobre la investigación efectiva, ayuda a filtrar mucho las fuentes de la alta calidad en un mar de sobreinformación digital. Y sobre el pensamiento ciudadano, preparar al profesional para participar en debates sociales complejos en una división reflexiva. Ahora vamos a dar unos ejemplos sobre las diferencias claves. Pueden ser textos continuos versus discontinuos. Para dominar la lectura crítica es vital identificar cómo se estructura la información. No leemos un ensayo de la misma forma que una infografía. Textos continuos, ejemplos, son aquellos que están organizados mediante oraciones y párrafos, que forman estructuras más amplias, capítulos y secciones. Su lectura es lineal y sucesiva. Ejemplo, una novela, ensayos académicos, artículos de opinión o crónicas. Eh, Algunos aspectos claves que podemos hablar sobre los textos continuos puede ser cohesión y coherencia, estructuras jerárquicas y profundidad retórica. Sobre cohesión y coherencia podemos decir que el uso de conectores lógicos es fundamental para seguir el hilo argumental. Sobre la profundidad retórica suelen contener argumentos como más ejemplos que requieren un análisis gramatical detallado, perdón. Y sobre la estructura jerárquica generalmente siguen una lógica de introducción, desarrollo y conclusión. Ahora sobre los textos discontinuos, son aquellos que no siguen una secuencia lineal. La información se presenta de forma fragmentada o gráfica y el lector debe decidir el orden en que consume el contenido. Ejemplos: gráficos estadísticos, mapas, tablas, infografías, cómics o formularios. Aspectos claves. Algunos aspectos claves sobre los textos discontinuos serían intermovilidad, síntesis extrema, navegación no lineal. Sobre la navegación no lineal podemos decir que requieren que el lector identifique patrones y relaciones especiales entre los datos. Sobre la intermodalidad, que combina el lenguaje verbal con los códigos visuales, digamos con colores, con iconos, con tipografía, etc. Y sobre la síntesis extrema, prioriza la eficacia informativa sobre la explicación detallada. Bueno, a continuación voy a explicarles sobre la síntesis versus la reflexión de la lectura crítica. La lectura crítica no es solo leer con atención, es pasar de ser receptor pasivo a un interlocutor activo del texto. En la formación académica esto transforma radicalmente la manera en que procesamos la información. Aquí comparto cómo esta habilidad influye en el análisis de los contenidos. Puede ser el primer paso, el paso de la descripción del análisis, que sería como lo primordial. Antes de desarrollar un sentido crítico, solemos aceptar el texto como una verdad absoluta. La lectura crítica nos obliga a diseccionar el contenido mediante tres filtros muy fundamentales, que son identificación del propósito, evaluación de la evidencia y reconocimiento de los riesgos. Sobre la identificación del propósito, se puede decir: ¿qué intenta convencer el autor de creer o hacer?
Evaluación de la evidencia. Los datos sostienen las conclusiones o hay saltos lógicos. Y reconocimiento de sesgos. Entender que ningún texto es neutral. Todos vienen desde una perspectiva académica, política, social o específica. La construcción de un diálogo intertextual. La lectura crítica permite que dejes ver los libros o los artículos como islas. Al analizar, empiezas a notar cómo un autor responde a otro, cómo se contradicen o cómo evolucionan las teorías. Un resultado. No aprendes qué dice el autor X, sino cómo la postura del autor X encaja en el debate del actual de la disciplina. Bueno, eso sería todo, un resumen de mi trabajo, de mi podcast. Muchas gracias, buenas noches a todos, compañeros, tutora, y eso sería todo.